tema mecanismos alternativos de solución de conflictos en el marco de nuestra Escuela Tributaria Distrital. Agradecemos en nombre del Instituto Colombiano al doctor César Cermeño y al doctor Santiago Talero. Ellos van a estar con nosotros el día de hoy. El doctor César Camilo Cermeño es gerente senior de la División de Controversias Fiscales de la firma EY y anteriormente se desempeñó como gerente de litigios de Deloitte. Es abogado egresado de la Universidad de los Andes, en donde también estudió filosofía. Es máster en Derecho de los Negocios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Universidad Francisco Vitoria, candidato a magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana, profesor de Derecho Económico Internacional en la maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana, también de Derecho Económico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de Argumentación Jurídica en la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta además con 13 años de experiencia en asesoría a compañías nacionales y extranjeras en litigios en materia tributaria y aduanera. Ha coescrito varios libros y es autor de numerosos artículos en materia de procedimiento tributario, derecho tributario y aduanas. Y también contamos con la presencia del doctor Santiago Talero Rueda, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad, máster en Contratación Internacional, profesor de cátedra titular en pregrado y posgrado de las materias de Arbitraje Comercial Internacional y Arbitraje de Inversión, Derecho de los Negocios Internacionales y además Derecho Internacional Privado en la Universidad de los Andes, profesor de cátedra en pregrado y posgrado de Arbitraje Internacional en la Universidad de La Sabana, profesor y conferencista de arbitraje internacional en otras universidades colombianas y extranjeras, e igualmente autor y coautor de diferentes obras. Actualmente árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, árbitro internacional. Actualmente también ejerce su práctica legal como árbitro, consultor empresarial y asesor jurídico. Pues definitivamente unas hojas de vida de gran realce. Vamos a aprovechar nuestra conferencia del día de hoy entonces y los dejo con los doctores. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a partir de un presupuesto básico, y es que el derecho tributario, como en varias ramas o esferas, tanto del derecho como de los negocios, hay litigios, y hay controversias, y hay problemas. Y esos problemas muchas veces no se generan en virtud de conflictos o simplemente como de enemistades o animosidades de la administración o del contribuyente, o porque el contribuyente quiera siempre saltarse la norma o quiera buscar conductas defraudatorias, sino porque el derecho per se es complejo y el derecho per se tiene unas problemáticas que a veces cuando el intérprete la recibe puede tener diferentes interpretaciones, diferentes formas de abarcarse. Y dentro de todo el esquema de problemáticas que puede haber, se resaltan los tres siguientes. El primero es el derecho ambiguo. Las normas legales tienen una forma canónica de redacción en donde hay unos postulados muy amplios, muy a veces ambiguos, que tratan de rodear o abarcar diferentes escenarios. Entonces, por ejemplo, el que matara a otro incurrirá en prisión. ¿Qué es el que matara a otro? Obviamente no es casuístico y hay que hacer un ejercicio de aplicación a cada caso concreto. En derecho tributario encontramos eso. Una norma paradigmática en ese sentido es el artículo 107 del Estatuto Tributario, que define qué expensas son deducibles. Entonces, una norma como esta hace que haya de entrada controversias, porque ¿qué significa cuando la norma dice son deducibles las expensas realizadas durante el año, siempre que tengan relación de causalidad, que es algo relativamente sencillo, pero luego dice también que tengan causalidad con la actividad productora de renta? ¿Qué es una expensa que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta? Si yo soy una empresa que me dedico a vender ropa, ¿será que tiene relación de causalidad cuando yo hago, por ejemplo, un código ético, cuando yo le hago un curso de inglés a los vendedores, cuando yo hago una actualización del sistema, cuando yo vendo todos los computadores que tenían Windows 95 y compro el último Windows? ¿Será que tenemos un sistema aplicativo que tiene una relación de causalidad con la actividad productora de renta? Es un tema en donde la norma no está dando la respuesta y yo tengo que hacer un ejercicio de interpretación. O por ejemplo, ¿qué es necesario? ¿Será que la fiesta de fin de año es necesaria para una compañía? Hay un espectro de ambigüedad e interpretación que hace que muchas veces la posición de la administración y la posición de los administrados entren en conflicto. El otro extremo es esas normas anteriores parten de un principio de economía verbal, en donde las reglas son generales, son amplias,
Y luego hay otras normas que tienen una regulación excesiva. Hay abundancia en su redacción. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, el hecho generador del GMF. El hecho generador del GMF, solamente el hecho generador tiene 1049 palabras, 7 incisos y 2 parágrafos. O, por ejemplo, la regulación relacionada con precios de transferencia es el artículo 260 partido en 11 acápites. Y solamente el último acápite, que es el que hace referencia a sanciones, está dividido entre literales, cada literal está dividido entre 4 y 5 numerales, y su redacción solamente ocupa más de 4 hojas tamaño carta. Entonces, este es el otro problema. La norma, por tratar de tener amplitud en circunscribir todos los escenarios, hace que haya una excesiva regulación. Y esa excesiva regulación es buena. Un magistrado de la Corte inglesa hacía una broma al respecto y decía: ¿cómo redactaría un abogado la frase "te doy una naranja"? Y dice, un abogado no es capaz de decir "te doy una naranja". Un abogado dice: doy por completo y en forma singular mi propiedad de interés, derecho, título, pretensión y ventaja de, y en esa naranja, con toda su corteza, piel, jugo, pulpa y pepas, con todos los derechos y ventajas allí contenidas, puedo poder para morder, cortar, chupar y cualquier forma de comer dicha naranja, los pasar a otro de manera plena y efectiva, tal como lo he hecho, con o sin su corteza, piel, jugo, pulpa. Entonces el tema es, hay una complejidad, y esa complejidad es por el excesivo uso de las palabras. Adicionalmente, en temas tributarios, no solamente tenemos una pirámide normativa bastante compleja, donde hay conceptos, hay pronunciamientos, hay circulares, hay pronunciamientos jurisprudenciales, sino además hay también multiplicidad de tributos. Entonces, obviamente, hay unos tributos muy fácilmente identificables, como son el IVA y la renta, pero hay otros en donde ya entra una esfera un poco más nebulosa, como son el consumo, el ICA, las estampillas, en donde hay otro problema adicional, y es que nuestro derecho está feudalizado. Y lo que puede que tenga muy claro la Secretaría de Hacienda en Bogotá, para otras jurisdicciones es completamente diferente o incluso contradictorio. Entonces, los asociados se ven en un problema, las empresas que tienen presencia en todo el país, de fragmentar sus sistemas, su entendimiento y tratar de acogerse a las regulaciones de cada una de las jurisdicciones. Lo que nosotros queremos mostrar aquí es, básicamente, este es el ADN del derecho tributario usual, tanto en materia cambiaria, en materia aduanera, en materia tributaria. Hay un ADN usual y hay unas acciones de fiscalización previas, donde hay requerimientos de información, requerimientos ordinarios, charlas con el contribuyente, y luego hay un acto preliminar que se puede llamar pliego de cargos, requerimiento especial, donde hay es una propuesta. Ese requerimiento no es un acto administrativo entendido de forma rigurosa, no es un acto administrativo que se pueda recurrir ni demandar. Yo no demando el pliego de cargos, no demando el requerimiento especial, ese lo puedo contestar, incluso lo puedo no contestar, y luego viene ya una liquidación oficial, una resolución sanción, o viene un acto administrativo que sí tengo que recurrir, so pena de que quede en firme. Lo recurro y luego viene una resolución que confirma, modifica o revoca. Este es el ADN usual de una controversia de índole tributaria. Lo que nosotros queremos mostrar es que ese ADN está cambiando. Lentamente se está modificando y nosotros tenemos que estar alineados con esas nuevas tendencias. Y creo que para esto que podría parecer teórico y que podría parecer un cuento lejano, cada vez lo es menos, y un ejemplo concreto es el caso de Gustavo Petro. Desde este año, a principios, nos estamos preguntando qué es la Comisión Interamericana de Derecho, qué es eso, es decir, qué prevalece si una decisión de un organismo como la Procuraduría. Incluso nos estamos preguntando qué pasa si el Consejo de Estado en segunda instancia toma una decisión y la Corte Interamericana de Derechos toma una decisión opuesta. ¿Qué prevalece? Los agentes están hablando de temas de soberanía, de temas de legalidad, de temas de autonomía. Entonces, el derecho se ha vuelto un poco, además de todos los fenómenos que habíamos visto antes, hay una nueva complejidad adicional, y es la participación de los entes internacionales en materias que usualmente digamos que eran nuestras, que eran propias. Eso que se ve en el caso de Petro
se ve también en derecho tributario. Y lo que vamos a tratar de mostrar, sobre todo el doctor Calero, es que ese tampoco es un cuento chino, que así, y que la idea es estar preparados, y la idea es poder avisorar ese cambio, porque si no, nos va a coger por sorpresa, como nos cogió por sorpresa esta discusión en relación con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Un ejemplo, solamente introductorio para que ustedes piensen cómo está cambiando, cómo se está modificando ese ADN, es el siguiente. La ley 963 del 2005 facultó al Estado para celebrar contratos de estabilidad jurídica con unas empresas. Si yo voy a hacer una inversión y tenía los requisitos, yo le presentaba al Ministerio, al Comité de Estabilidad Jurídica, una propuesta o una solicitud en donde había un menú o un catálogo normativo en donde yo decía: yo quiero que usted me estabilice esta norma. ¿Qué quiere decir que me estabilice esta norma? Que si después de la firma del contrato se modificaba de manera adversa esa norma, yo seguía aplicando la norma que yo había estabilizado. Este es un ejemplo de cómo se puede cambiar el esquema de las controversias usuarias. Muchas de esas empresas firmaron el contrato de estabilidad jurídica y cuando lo firmaron estabilizaron unas normativas. Dentro de esas normas está el artículo 292 del Estatuto Tributario. Ese artículo 292 simplemente decía que existía el impuesto al patrimonio, y el impuesto al patrimonio tenía unas reglas específicas, y había un COMPES que decía: ¿qué quiere decir cuando ustedes estabilizan una norma de carácter temporal? Simplemente quiere decir que si esa norma va de un año determinado a otro y después en ejecución del contrato se amplía el alcance de esa norma, a usted no le aplican esos años siguientes. Un tema claro. Pues bien, en el 2009 salió el artículo 292-1. Ese artículo 292-1 crea el nuevo impuesto al patrimonio, que se generaba desde el 2011 y los años siguientes. Perdón, se causaba en el 2011 y se podía pagar después. La pregunta es: ¿yo tengo que pagar este impuesto al patrimonio o no lo tengo que pagar? Porque yo estabilicé un contrato de estabilidad jurídica en donde usted, el Estado, me dijo que si se modificaba el impuesto al patrimonio, yo no tenía que pagarlo. Se modificó. ¿Debo pagar o no debo pagar? La ley se pronunció en un concepto del 28 de diciembre del 2010, y dijo: sí tiene que pagar, porque usted no estabilizó esa norma. Usted estabilizó el 292, y el 292 es otra norma. Usted no puede haber estabilizado el 292-1 porque de hecho ni siquiera existía cuando se hizo el contrato. Eso es muy criticable, es muy objetable, sobre todo porque una norma no necesariamente se identifica con esa disposición. Pero más allá de la discusión, lo que me interesa es el tema procedimental. Yo soy una empresa y no estoy de acuerdo con la posición de la DIAN. ¿Qué hago? La discusión usual, o lo que nosotros estaríamos acostumbrados, es a primera opción: no pago. No lo pago porque yo creo que no estoy de acuerdo con que yo tenga que pagar el impuesto al patrimonio. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un emplazamiento, va a haber una liquidación de aforo, y ustedes ya se conocen ese cuento. Otra opción: pago y pido la devolución. Entonces, pago y pido la devolución o la solicitud de corrección, y ustedes también ya conocen ese procedimiento. Ese procedimiento respeta este ADN. Entonces, la primera discusión que yo puedo generar es ante la misma DIAN primero y después ante los tribunales administrativos. Esa es la primera línea que todos ya nosotros conocemos. Hay una segunda línea, y es: yo firmo un contrato con usted, y ese contrato en su clausulado decía que cualquier controversia relacionada con el contrato se resolvería en un tribunal de arbitramiento. Entonces, es un tema de carácter tributario. ¿Pago o no pago un impuesto? ¿Debo recuperarlo o no debo recuperarlo? Pero lo cierto es que hay otra vía, y esta vía no tiene nada que ver ni con la DIAN, es decir, no es una discusión con la administración, ni tampoco es una discusión que se va a dar en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es ajeno a esta discusión. Se va a dar ante el Tribunal de Arbitramiento en la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, 3 abogados que tengan las condiciones del doctor Calero, que es árbitro, pueden resolver si un contribuyente tiene que pagar o le pueden devolver un impuesto. Y ahí el tema de situación jurídica consolidada, si procede corrección, pago de nuevo debido, no sé qué, es irrelevante. El problema jurídico aquí es: usted no incumplió el contrato, es un incumplimiento del contrato. Y esta discusión no la va a resolver el Consejo de Estado italiano, la va a resolver 3 abogados particulares. Pero existe otra vía, y esto es lo que nosotros queremos de pronto dejar hoy dicho, y que empecemos a prepararnos, y
frente a esa otra vía hay muchos elementos que son discutibles, son debatibles y son nebulosos. Y es la siguiente: supongan ustedes que ustedes son una empresa que firma un contrato de estabilidad política y que esa empresa tiene un tratado de inversión con Colombia. Y esa empresa es nacional de ese país que tiene un tratado de inversión con Colombia. Esos tratados de inversión usualmente tienen, y ya lo vamos a ver más en detalle, estándares que deben ser respetados, garantías para los inversionistas extranjeros. Y yo como inversionista puedo decir, yo creo que ustedes me están violando. No me están violando el artículo 292 ni la ley 963 ni nada de la jurisdicción de Colombia. Yo creo que más allá de la violación del contrato, ustedes me están violando es una de esas cláusulas, uno de esos estándares que se protegen por el tratado de inversión. Por lo tanto, yo no voy a pelear ni con la DIAN ni en el Consejo de Estado. Yo no voy a pelear ante un tribunal de arbitramiento. Yo voy a pelear ante un tribunal internacional porque me están violando un tratado de inversión. Entonces, lo que esto está mostrando es que lentamente el derecho se está volviendo cada vez más complejo. Las complejidades usuales, que son las que acabamos de ver, de interpretación, de ejercicios hermenéuticos, están pasando a complejidades de aplicación de la jurisdicción. Y esas complejidades no hay que ser, es decir, no hay que ser abogado, sino leer los periódicos de los últimos meses para darse cuenta que de pronto no estamos preparados para ese tipo de complejidades y que requerimos entrar a estudiar otras cosas que usualmente a un tributarista no se necesitan estudiar. Tratados de inversión, derecho internacional, cada vez van a afectar los aspectos de la determinación del tributo. Entonces, Santiago, que es experto en tratados de protección de inversión, nos va a dar un panorama, un recorrido para que empecemos a empaparnos en relación con ese tema. Muchas gracias. Bueno, primero, pues agradecemos y agradezco la invitación del Instituto Colombiano de Derecho Tributario para compartir con ustedes unas reflexiones sobre estos mecanismos de protección a la inversión que tienen mucho que ver, aunque aparentemente no fuera así, con la labor de las entidades y autoridades tributarias de todo orden en Colombia y en general en los países del mundo en estos aspectos. Esta conversación, esta charla con ustedes va más allá de la aplicación del derecho tributario, pero tiene mucho que ver en la práctica con la gestión de las autoridades tributarias de todo orden a nivel nacional. De manera que es una charla de interés para ustedes, esperamos que sea así, pero va más allá del derecho tributario y se marca en lo que nosotros llamamos los mecanismos de protección a las inversiones. Para eso, lógicamente, quiero ponerlos un poco en contexto de qué es lo que estamos hablando, para entrar en temas tan especiales y concretos como los famosos contratos de estabilidad jurídica que mencionaba el doctor Cermeño. Bien lo mencionaba él. En el comercio internacional existe dentro de los mecanismos de solución de controversias uno que es quizás el preferido por los empresarios y los inversionistas, que es el arbitraje internacional. Y el arbitraje internacional tiene dos facetas puntuales. Una, lo que podríamos llamar nosotros el arbitraje clásico, también llamado el arbitraje comercial internacional. Y dos, lo que se llama y que tiene mucho auge en el mundo contemporáneo, el arbitraje de inversión. El que nos interesa para efectos de esta charla es el segundo, el arbitraje de inversión, principalmente. A grosso modo, y sin entrar en mayores detalles sobre este aspecto, el arbitraje de inversión siempre se surte entre un inversionista y un estado receptor de una inversión. Es decir, se surte entre Siemens y la República Argentina, entre Chevron, Texaco y Ecuador, entre Occidental Petroleum y Ecuador, entre SGS y Pakistán, y así sucesivamente en el ámbito regional y mundial. ¿A qué obedece el arbitraje de inversión?
a una lógica económica histórica que obviamente nos atañe a nosotros como país. Y es que los países que requieren financiación, capital, ocurrir a contrato de estabilidad jurídica, pero ya no con base en una reclamación del contrato de estabilidad jurídica, sino como una reclamación derivada del BIT, del tratado internacional del país del inversionista con el país receptor de la inversión, que en este caso sería Colombia. ¿Qué sucede? Ese inversionista podría argumentar la violación del estándar de trato justo y equitativo por la ruptura precisamente de la estabilidad jurídica de su inversión sin necesidad de invocar el incumplimiento de un contrato. Y eso a su vez lleva a otra reflexión. Inversionistas extranjeros no cobijados por contratos de estabilidad jurídica, que entre otros les exige el pago de una prima por la protección a esa estabilidad jurídica, podrían eventualmente acudir a un tribunal de arbitramiento internacional argumentando la violación de la estabilidad jurídica por parte del Estado, aún a pesar de no existir contrato de estabilidad jurídica firmado con él. ¿Por qué? Porque la fuente de su reclamación es un tratado y no un contrato. Ese es, digamos, un panorama muy general de este tema que, digamos, lo hemos querido y lo he querido compartir con ustedes en torno a un tema relacionado con pues, las funciones y la gestión pública que ustedes realizan, que es el tema de los contratos de estabilidad jurídica y cómo las autoridades tributarias, por decisiones administrativas, en un momento dado pueden llevar a que los inversionistas, legítima o ilegítimamente, o sea, esto les estoy comentando la estructura del sistema, no quién tiene la razón, sino legítima o ilegítimamente decidan demandar al Estado receptor de su inversión ante tribunales internacionales. Es más, uno de los ámbitos en que más ocurre esto, como les mencionaba anteriormente, es el ámbito tributario, por ese tema del cambio en las reglas de juego en los gravámenes o tasas tributarias aplicables a las inversiones. Pero esto también ocurre en otros ámbitos, como la contratación estatal. Entonces no se les haga raro que en un contrato de concesión de cuarta generación, dentro de unos años, unos inversionistas extranjeros contratistas en la concesión decidan demandar a la República de Colombia ante un tribunal del CIADI por un acto administrativo contractual en desarrollo del contrato de concesión que ellos consideren sea lesivo de un tratado internacional que los cobija. Ejemplo, el contratista español que ejecuta una construcción de una obra de infraestructura y recibe un acto administrativo de una instrumentalidad del Estado colombiano que él considere lesión en su inversión, no necesariamente se irá al contencioso administrativo colombiano, no necesariamente se irá a un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio de Bogotá, podría hacerlo ante un tribunal de arbitraje de inversión bajo un centro de arbitraje comercial al amparo del BIT Colombia-España, por dar ese panorama. Entonces, habiendo dicho esto, y hay mucho, esto no se agota aquí, y por eso siéntanse libres de hacer todas las preguntas que estimen pertinentes frente a este y otros temas. Muchas gracias. Colombia entró en una carrera por firmar tratados de libre comercio y tratados de inversión. Y eso lo hace como una carta de presentación global, es decir, pareciera que tuviera buena apariencia ofrecer a los inversionistas que tengan protección internacional a sus inversiones, pero sin embargo también tenía buena apariencia someter controversias o San Andrés a cortes internacionales. Y es cuando perdemos que empezamos a hablar de soberanía, de si estamos renunciando a la legalidad, de autonomía. Y el problema es, hasta ahora la discusión más fuerte que hemos conocido es el tema de San Andrés. Hemos conocido también pues, todo el tema que rodea el caso Petro. Pero próximamente también vamos a empezar a conocer condenas al Estado por temas de carácter tributario firmadas por funcionarios que tenían todas las competencias.
Entonces, por ejemplo, los conceptos son cambiantes. Y lo que ustedes consideraban hace unos años en relación con el ICA, por ejemplo, en arrendamientos, hoy es diferente, ha cambiado. Entonces, ¿será que si yo hice una inversión pensando en que en Colombia o en Bogotá el ICA en arrendamientos tenía un tratamiento y ustedes lo modificaron de un año para otro, legalmente, concretamente, leyendo la ley, ¿será que me está violando el principio de confianza legítima? Y entonces yo renuncio a discutir con ustedes como funcionarios con recursos o ir al Consejo de Estado o a los tribunales y demando de una vez ante el CIADE. Y además aquí hay un punto importante que lo mencionaba en otro escenario del punto Talero, y es lo peor del tratado de inversión es que en el mejor de los casos, si a Colombia le va bien, no ganamos, simplemente no perdemos. Porque es que Colombia siempre va a ser el demandado y cuando el constitucionalista demanda a Colombia, si gana el caso no va a ganar nada, simplemente demostró que el ordenamiento se le también, como ustedes decían. Y además hay otro tema muy importante y es el tema del derecho a la igualdad. Poniendo en la estabilidad jurídica. Si un inversionista de los tratados de inversión, que tiene tratados de inversión con Canadá, con España, siente que se ve afectado sus estándares de protección, por ejemplo, el tema de estabilidad jurídica, y demanda afuera, puede que el CIADE le reconozca una indemnización frente al Estado colombiano. Pero eso no lo puede hacer, por ejemplo, el inversionista que es 100% colombiano. ¿Por qué? Porque es inversionista nacional, no está acogido o protegido por ese tratado de inversión. Entonces, es importante y creemos que no se ha dado todavía esa discusión. Y de hecho, cuando dicen que se está firmando un tratado de comercio, un tratado de inversión, las críticas son las usuales, que viola la igualdad, que están abriendo las puertas, que la protección de la legislación internacional, pero hay otros elementos más sofisticados que incluso pueden tener otra vez que ver con la ICA en el arrendamiento, por ejemplo, que no se han contemplado y que además van a ser las controversias del futuro. Este espacio, como insisto, también de Santiago pueden hacer todas las preguntas, es para que se den cuenta que más allá de lo usual en relación con los MAS o mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son temas relativamente básicos, como si hay conciliación, si hay transacción, hay otros elementos que están más arriba, que son más complejos, más sofisticados, y que desafortunadamente cuando nos enteremos de ellos, así como en el caso de Andrés, va a ser demasiado tarde y demasiado tarde. Antes de una pregunta de ustedes, me parece fundamental complementar esas observaciones con otro comentario. Los estados, y no solo ocurre en Colombia, ocurre a nivel mundial, tienden en su defensa ante tribunales internacionales a alegar en su defensa razones del derecho local. Entonces, les doy un ejemplo hipotético. Piensen ustedes en una condena contra un Estado y de repente puede haber, no sé, una locución presidencial. Y en esa locución presidencial el presidente de un determinado país puede decir: ese fallo no se puede cumplir o no se puede aplicar, o estoy dando un ejemplo hipotético, no se puede cumplir o no se puede aplicar. ¿Qué más se me ocurre? No se puede cumplir o no se puede aplicar porque cumplirlo o aplicarlo implicaría violar la Constitución del Estado y tocaría que el constituyente modificara, no sé, unos límites marítimos o territoriales, lo que a ustedes se les ocurra. Ese tipo de razones basadas en el derecho interno son intangibles en el derecho internacional. Desde hace muchos años, un instituto que es de una gran importancia y rigurosidad en sus instrumentos y en sus trabajos, que es el Instituto del Derecho Internacional, la Asociación del Derecho Internacional, la International Law Commission, publica una codificación del derecho internacional dentro de la cual se encuentran los artículos sobre la responsabilidad internacional de los estados por actos internacionalmente injustos. Y esa codificación del derecho internacional, frecuentemente invocada por tribunales de arbitramiento y por tribunales internacionales de toda índole, dice dos cosas que es muy importante para nosotros. La primera, que el Estado central es imputable por los actos o omisiones de sus instrumentalidades. ¿Eso qué significa? Que la DIAN, con sus acciones, compromete a la República de Colombia en el derecho internacional. Que una entidad distrital
departamental, municipal, que esté o sea catalogada como entidad estatal, por ser una instrumentalidad del Estado central, puede comprometer la responsabilidad del Estado central ante tribunales internacionales. Primera consideración. Segunda, que el derecho local y el derecho internacional operan en planos distintos. ¿Qué significa eso? Que lo que es lícito bajo el derecho local puede ser ilícito en el derecho internacional y viceversa. Lo que es ilícito en el derecho local puede ser lícito en el derecho internacional. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un Estado, mediante un tratado y en ejercicio de su soberanía, porque no pierde soberanía, la ejerce, está en ejercicio de su soberanía, dándole jurisdicción a un tribunal internacional para que resuelva una determinada controversia cobijada por ese instrumento, ese tratado, pues ese tribunal internacional va a fallar a la luz del derecho internacional, no del derecho local. Entonces, a una corte internacional, a la hora de fallar, pues lo más relevante de su fallo no va a ser si su fallo va o no va en contravía de la Constitución y la ley de una de las partes involucradas, porque la fuente del derecho, los méritos de la controversia, el fondo del litigio, se resuelven bajo estándares de derecho internacional y no de derecho local. Entonces nosotros, a veces por desconocimiento de estas cosas o por razones, no nosotros, los que sean, por razones políticas, por razones ideológicas, por lo que sea, tendemos muchas veces a analizar ese tipo de problemáticas bajo nuestros cánones locales, olvidando que estas cuestiones muchas veces se vuelven cuestiones internacionales bajo estándares completamente distintos. Entonces, pues esa era otra reflexión complementaria y pues la idea es que ustedes puedan hacer las preguntas y reflexiones del caso. Bueno, primero que todo, se agradecieron las intervenciones que han sido pues, muy valiosas para desarrollar del saber que nosotros manejamos y pues me inquieta en el momento en que habla sobre la inversión extranjera que ha tenido pues gran auge después de la firma de tratados de comercio económico con diferentes países. Se ha visto una problemática, pues pienso que Colombia es gran productor de commodities, materia prima, ¿sí? En especial pues sobre recursos minerales, petróleo, gas, etc. He visto, pues, no con preocupación, pero sí con gran curiosidad, que varios proyectos de inversión han sido obstaculizados a través de mecanismos de participación ciudadana, como son las consultas populares. Ya son tres casos puntuales que se han dado aquí en Colombia, uno que pues hoy se detuvo por un pronunciamiento del Consejo de Estado, pero que sin embargo el gobierno nacional está diciendo que está causando una inestabilidad al inversionista extranjero el venir a hacer proyectos de estas características acá. O sea, son, digamos, los casos de Piedras Tolima, Tauramena y el último que iba a ser en Monterrey, Casanare, que ese fue el que se detuvo. Realmente, digamos, en el escenario del arbitramiento internacional, este tipo de consultas, sí, de mecanismos de participación ciudadana, tendrían alguna validez, digamos, si yo, como por la del municipio de Monterrey, voto en contra del proyecto de inversión que se va a aplicar dentro de mi territorio, eso tendría lugar para discutirse en un escenario de arbitramiento internacional y, digamos, en el caso del arbitramiento, que sea en el fallo o la decisión sea favorable al inversionista y no al poblador quien en ejercicio de facultades, de derechos constitucionalmente protegidos hacia él, pues estarían en contravía respecto de lo que decía el doctor Santiago. Entonces, me queda como esa duda. Entonces, una excelente pregunta y yo le diría varias cosas. Primero, aquí se presentaría frente a un caso concreto como el que usted plantea un problema jurídico, un primer problema jurídico, y es determinar si ese mecanismo de consultas resulta atribuible al Estado central para efectos de una declaratoria de responsabilidad. Es decir, si esos mecanismos de participación de su comunidad
ligan al Estado en un escenario de responsabilidad internacional. Digamos ahí como una primera línea de discusión. Pero usted menciona un tema que además no es solo en Colombia, en la práctica es muy frecuente, especialmente en Latinoamérica, y es que uno de los temas que ha suscitado mayores debates, apoyos y críticas hacia el fenómeno del arbitraje de inversión es cómo ese arbitraje de inversión y esos mecanismos de protección a las inversiones muchas veces entran en colisión, en choque con las políticas públicas de los estados. Entonces, en otras palabras, se han presentado múltiples casos de arbitraje de inversión donde los inversionistas alegan estos estándares violados, alegan una indemnización y el Estado, una de sus defensas, es decir, que hay unas implicaciones relacionadas con la inversión que el Estado trató de conjurar con sus actos en ejercicio de sus poderes públicos y para proteger los intereses públicos. Entonces, por ejemplo, la protección del medio ambiente a veces choca con esos mecanismos de protección a las inversiones. Y hay casos cercanos, actuales, de petroleras con países del continente, vecinos nuestros, donde se han alegado esas protecciones a la luz de situaciones de protección o contaminación ambiental. Hay un caso muy famoso, aquí no más cerquita, que es el caso del lago Agrio, por ejemplo, donde se ha discutido mucho sobre la contaminación de unas aguas por una labor de unas petroleras en un país vecino. Eso me lleva a complementar un tema, y es que en el arbitraje de inversión también existe una figura que se parece un poquito se parece con algunas diferencias importantes a lo que en Colombia ocurre con el 277 numeral séptimo de la Constitución, que es la intervención de los agentes del Ministerio Público ante autoridades judiciales en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, que en el caso del arbitraje de inversión se conoce como la figura del amicus curiae o amigo de la corte. Y es que muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs, muchas de las cuales son ambientalistas o de protección de derechos humanos, piden permiso para intervenir ante los tribunales de arbitramiento de inversión, donde por un lado, como en los rings de boxeo, en una esquina está el Estado y en la otra esquina está el inversionista. Ellos entran por la mitad y le dicen al tribunal de arbitramiento: mire, si usted va a fallar, tenga en cuenta las implicaciones de su fallo frente a las comunidades del Casanare de tal situación. Tenga en cuenta las implicaciones de su fallo frente a la contaminación ambiental del río tal. Tenga en cuenta sus implicaciones de su fallo para los derechos humanos de los pobladores del municipio de tal que viven de tal actividad económica, lo que sea. Entonces, es una pregunta que tiene, digamos, un hondo calado en todo esto, porque en esta modalidad de arbitraje lo que hay es una tensión entre la protección de la inversión y los flujos de inversión entre estados al inversionista y la aplicación de los estados de sus políticas públicas en beneficio de los intereses de su comunidad. Y su pregunta tiene un elemento adicional, y es que la consulta previa no parte del derecho local, sino del derecho internacional y de las regulaciones internacionales, pero en Colombia ha tenido un desarrollo y una reglamentación, sobre todo vía pronunciamientos de la Corte Constitucional, que incluso algunos críticos dicen que han desnaturalizado la consulta previa establecida en el derecho internacional. Entonces, eso pega directamente con el primer problema único que decía Santiago que hay que resolver, y es si se le puede atribuir al Estado la responsabilidad o no en relación con el tema de la consulta previa como entorpecedor en algunos casos de la inversión extranjera. Sí, por favor. He mencionado que estás estimando esas arbitrales por cuando las posiciones o la opinión oficial, porque hay conceptos, pues de una manera, pese a que existe por los aliados distintos, pues la inversión de los hijos sucede como no soportan una demanda arbitral y sabemos bien que nosotros tenemos que definir los servicios administrativos. Si es cierto, los recursos procesales no están proporcionados, pero digamos hay una diferencia entre el periodo de
carencia de estabilidad de la zona. No, es que se trata de finalmente de Bogotá, en los puertos más recientes, hace 11 años, una especie de la zona le inclinaría o más bien permitiría una manera de Desafortunadamente, como sucede con nosotros los abogados con frecuencia, la respuesta es depende. No todo cambio normativo da lugar al éxito de una reclamación internacional por violación de un estándar de trato justo y equitativo de las inversiones de un BIT. De alguna manera, la construcción de esta modalidad del derecho arbitral ha sido una construcción muy al estilo anglosajón, muy al estilo de los países del common law, que es una construcción casuística, no dogmática. Es decir, en nuestros países de derecho civil nosotros construimos el derecho a partir de lo general y pasamos a lo particular. Tenemos un método deductivo en nuestro derecho. El método anglosajón es un método inductivo, donde se llega a lo general a partir de pequeños casos particulares. La construcción del derecho de la protección de las inversiones, y entre ellos el arbitraje de inversión, ha sido una construcción casuística. Entonces, según el caso, el respectivo tribunal de arbitramiento va determinando si determinado cambio normativo en un país bajo las circunstancias concretas de ese caso implica o no la violación del respectivo tratado. Un poco el lineamiento ha sido que si el inversionista, casi que parafraseando el derecho civil, acudiendo un poquito a la teoría de la causa en los contratos, si el móvil impulsivo y determinante o uno de los móviles impulsivos y determinantes del inversionista para tomar su decisión de inversión fue un determinado marco legal al momento de decidir su inversión, y ese marco legal que fue móvil impulsivo y determinante de su inversión fue modificado por un acto posterior de alguna instrumentalidad del Estado, pues hay una mayor probabilidad de éxito. Y si no fue así, pues hay una menor probabilidad de éxito. Es decir, no todo cambio normativo ha implicado el éxito de una demanda internacional contra un Estado receptor por la violación del estándar de trato justo y equitativo. Es como la premisa del Estado. Eventualmente vimos que Estados Unidos en un momento de demandas no gana, deja de perder. ¿Qué pasa después de perder o dejar de perder? Digamos, hay una eventual laudo arbitral condenando al Estado colombiano a pagar, ¿verdad? Pero la norma nuestra sigue vigente, o la condición sigue vigente. Ese inversionista, o sea, queda exonerado de cumplir esa obligación, o pagan y vuelven a empezar, o qué pasa después. Suceden varias cosas. Primero, hay un escenario de ejecución del laudo. Como ustedes saben, cuando hay un laudo o una decisión arbitral, existen teóricamente unos mecanismos primero de impugnación. Entonces vamos a hacer de cuenta que no se surtió el recurso de anulación del laudo arbitral, o que habiéndose surtido, el laudo quedó en firme. Y vamos a hacer de cuenta que el Estado no quiere cumplir con esa condena. En ese caso, y dependiendo del tipo de arbitraje que se haya desplegado, porque por ejemplo en el arbitraje CIADI, el artículo, si mal no recuerdo, 42 o 44 del convenio CIADI establece que los laudos CIADI se consideran fallos en firme de derecho interno y por ende no deberían teóricamente agotar lo que nosotros llamamos el trámite del C4. Pues teóricamente ese laudo debería ser ejecutable contra el Estado. Y ahí entramos en un mundo bastante complejo, que es el mundo de la inmunidad de ejecución. En el derecho internacional existe un viejo principio en el cual los Estados son inmunes a la ejecución de decisiones, pero en el arbitraje eso ha empezado a ceder y hay una serie de reglas para hacer ejecutables los laudos contra los Estados. Eso en cuanto a la ejecución. ¿De qué depende lo que va a pasar después? Va a depender mucho de dos factores. Uno, de las pretensiones de la demanda. O sea, según lo que haya dicho o solicitado ese inversionista, pues va a venir la posición o los
actos posteriores al laudo. Pero adicionalmente hay decisiones arbitrales que no pueden cruzar ciertas fronteras. Me explico. Un tribunal de arbitramiento en sus decisiones internacionales no puede volverse un gestor público. Es decir, el Tribunal de Arbitramiento Internacional del CIADE no puede tomar decisiones judiciales como si fuera un coadministrador del Estado colombiano y decir, señores Presidencia de la República o señores Ministerio de Defensa, sírvanse tomar o declaro o los exhorto a que tomen estas decisiones administrativas porque yo tribunal lo estoy diciendo. Generalmente las reparaciones que se obtienen en este tipo de arbitraje son esencialmente económicas, son temas más de perjuicios, más que tomar decisiones administrativas para restablecer una situación. Es más, páguese, ordénese y no tanto dar decisiones de gestión pública, que es un poquito lo que nos está pasando en nuestro derecho local con las acciones populares, donde con frecuencia el juez de la acción popular casi que termina a veces en sus decisiones o administrando, porque por la protección del interés colectivo, pues de alguna manera tiene que tomar unas decisiones que van más allá de lo meramente condenatorio. Eso es más o menos como un panorama general de eso. Preguntas muy provocativas e interesantes. ¿Qué más tenemos? De ustedes habían hablado de una supremacía del derecho internacional representado en un BID o en un tratado de inversión, en un tratado, por ejemplo, de provisión de doble imposición, donde la fuente va a ser esos tratados, que en última van a estar por encima del ordenamiento jurídico interno. Y de tal manera que el Estado, frente a una discusión conocida por un tribunal de arbitramiento internacional, el Estado no podría aducir que existe una prohibición de conciliar o transar los temas tributarios, por esa prohibición legal de la ley 446 y del 18 del 98. No podría, porque ahí pierde como, es decir, el ordenamiento que regularía el tema sería el tratado, y a nivel interno sería el contrato de estabilidad jurídica, y aunque no modifica los órganos para que van a conocer del conflicto, de la controversia, que sería la justicia, en principio en sede administrativa, que es la mejor manera de solucionar los conflictos, está en sede administrativa, cuando la administración es consciente de que a la jurisdicción del contencioso no debe conflictos que pudiesen solucionarse aquí. Entonces ahí en el contrato de estabilidad jurídica no tiene que interés el Estado para solucionar ese, pero frente a y que el contrato sería la fuente de la relación ahí entre inversionista, contribuyente y Estado, pero tratándose de un tratado que ahí pierde competencia el Estado como administrador de justicia, porque lo va a asumir otro. Son varias cosas. Primero, quizás no haya que hablar de supremacía del derecho internacional, sino simplemente decir que los dos órdenes jurídicos operan en planos distintos, que era lo que yo les mencionaba cuando hablaba de la Comisión de Derecho Internacional. Y es que lo que se da bajo el derecho local opera en un plano distinto de lo que se da bajo el derecho internacional. Segundo, el Estado, de alguna manera, como usted lo mencionaba, pierde esa competencia, pero no porque la esté perdiendo, sino porque en ejercicio de su soberanía, de lo que los internacionalistas llaman en ejercicio del dominio reservado del Estado, en ejercicio de su soberanía, cede parte de sus competencias, sus atribuciones a tribunales internacionales. O sea, nosotros a veces caemos en el error de decir eso viola la soberanía. No, es que el Estado, en ejercicio de su soberanía, decidió ceder soberanía. Entonces, digamos que eso se presenta. Usted menciona un tema dentro de lo que acaba de decir que es bien interesante,
que es el tema de la arbitrabilidad de una materia. Por supuesto, si hay un tratado negociado entre estados, nada impide que en la negociación del tratado uno de los estados involucrados excluya ciertas materias del ámbito de aplicación del juez del tratado. O sea, yo podría decirle como estado al otro estado del tratado que ciertas situaciones no van a aplicar. Les doy un ejemplo así sencillo. A raíz de un caso viejo del arbitraje de inversión, que fue el caso de Mafecini contra España, se habló de la cláusula de nación más favorecida, que es uno de los famosos estándares de protección a las inversiones en los BIDs. Y resulta que en ese caso, un inversionista argentino demandó a España por el BID Argentina-España, invocando la cláusula de nación más favorecida no para la protección sustantiva de su inversión, o sea, su arancel, su impuesto, su tema, sino para el mecanismo de solución de controversias aplicable, una modalidad bastante exótica de utilizar la cláusula de nación más favorecida. Entonces, ¿qué digo? En mi BID yo tenía que ir primero al Poder Judicial, era un BID de agotamiento de vías internas antes de ir al arbitraje, pero en el BID Chile-España, el inversionista que fuera podía irse directo al arbitraje. Entonces a mí me parece más favorable el mecanismo de solución de controversias Chile-España que el de Chile, que el de España-Argentina. Entonces invocó como cláusula de nación más favorecida el mecanismo de solución de controversias del otro BID. ¿Qué sucedió? Tratados posteriores, entre ellos el PLC, el BID Colombia-Chile y muchos BIDs a nivel mundial ponen un disclaimer, una nota de pie de página, y dice que conste, o para mayor claridad, que la cláusula de nación más favorecida no se aplica para temas de procedimiento. ¿Sí? Entonces, uno de los tratados, que son contratos entre estados, pues puede negociar y llegar a acuerdos. Pacta sunt servanda, ley para las partes, efecto normativo, yo me pongo de acuerdo y creamos unos compromisos. En el tema de arbitrabilidad, usted menciona un tema muy interesante, y se los pongo un ejemplo más fuerte y más crudo que este del tema tributario. Ustedes saben que en la contratación estatal en Colombia, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han coincidido durante muchos años en que las denominadas cláusulas excepcionales de la contratación, caducidad, interpretación unilateral, modificación unilateral, etcétera, del contrato, la legalidad de esas cláusulas excepcionales no es materia arbitrable. Entonces yo puedo tener un contrato estatal donde estén incluidos cláusulas excepcionales, la entidad estatal al contratista se las aplica, el contratista quiere anular esas cláusulas excepcionales, ve que tiene una cláusula de arbitraje en su contrato estatal, pero no puede ir al arbitraje porque bajo el derecho colombiano esa no es una materia arbitrable, sino tiene que irse al contencioso administrativo. No sé si ustedes estén familiarizados con la sentencia del Metro de Medellín, estén familiarizados con una sentencia de unificación de jurisprudencia de la Corte Constitucional, que fue la sentencia SU 174 del 2007, entre otras, donde se dice la legalidad de las cláusulas excepcionales no es materia arbitrable. ¿Qué pasa? Ese mismo acto de caducidad, en ese mismo contrato estatal ejecutado en Colombia, frente a ese mismo contratista, sí puede ser llevado por ese contratista a un arbitraje de inversión bajo el BID aplicable. Ejemplo, este contratista es canadiense, entonces invoca el BID Canadá-Colombia o Colombia-Canadá y se va a un arbitraje contra el Estado colombiano, ya no por un acto de caducidad bajo la ley nacional colombiana, sino un acto del Estado colombiano, que el Estado lo llama caducidad, que viola el derecho internacional previsto en esos estándares de protección del tratado. ¿Sí me entienden ustedes ese tema? Entonces, esa noción de arbitrabilidad objetiva que tenemos en nuestro derecho se vuelve más flexible en el arbitraje internacional, porque lo que se juzgan son los actos del Estado a la luz del derecho internacional, y no tenemos esas consideraciones sobre lo que es o no es arbitrable típicas de nuestro derecho local. El problema de los contratos de estabilidad jurídica es que obliga a los tributaristas a pensar completamente diferente. Por ejemplo, en el 2008 o en el 2009
varias empresas solicitaron contratos de estabilidad jurídica y hoy 2014 todavía no les han dicho si les conceden o no les conceden contratos de estabilidad jurídica. Si hoy se la llegaran a negar, hay un efecto práctico, y es que la legislación entre el 2009 y hoy ha cambiado en varios artículos, pero hay uno especialmente que ha sido relevante, que es el 158-3, que era el que tenía el estatuto tributario, que era el que contenía la deducción especial de activos fijos reales productivos, que primero era del 40% y después del 33%. Supongamos que a mí me notifican la decisión de que no van a firmar el contrato de estabilidad jurídica conmigo, y yo creo que ese acto administrativo es ilegal y lo demandan de la jurisdicción. Uno de los elementos que yo voy a pedir es, en la recaudación directa, tener posibilidad de haber accedido a la deducción especial durante los años posteriores a cuando se derogó, porque la ley 1430 o la anterior, la ley 1430 había dicho que, o no, la última, la 1607, había dicho que los contratos de estabilidad jurídica se derogaban, pero que las que estaban en trámite antes de noviembre del año pasado y que ya habían sido admitidas tendrían acceso al contrato de estabilidad jurídica, y acuérdense que la deducción especial tendría un beneficio por 3 años. Entonces el tema es, dentro de 15 años, supongamos que pues condena al Estado a devolverme lo que yo pagué en tarifa de renta relacionado con lo que perdí de la deducción especial. La pregunta es, las declaraciones de renta dentro de 10 años ya estarían en firme, ya habrían adquirido firmeza, y las declaraciones de renta ya no se podrían modificar. Entonces, en virtud de un fallo judicial que no está tratando, de hecho, en los contratos de estabilidad jurídica la DIAN ni siquiera es demandado. Yo demando es al Comité de Estabilidad Jurídica, y el Comité de Estabilidad Jurídica la DIAN no hacía parte. Entonces, un fallo judicial que condena al Ministerio de Comercio está ordenando una consecuencia relacionada con una declaración tributaria que ni siquiera fue demandada, y en donde la DIAN tampoco fue demandada y que tampoco pudo defender que estaba bien o mal depurada la renta relacionada con esa declaración. Entonces se crean nuevos niveles de discusión que hacen que lo que usualmente nosotros creíamos, si la declaración ya está firme y no ha sido demandada, pues ya la declaración es una situación jurídica consolidada, ya no se puede demandar, y lo que está ahí es lo que quedó. Pero resulta que en virtud de una demanda, y no estamos hablando de derecho internacional, sino una demanda de nulidad de establecimiento del derecho normal, a otra entidad que no tiene nada que ver con la DIAN, puede hacer que se modifique lo que estaba contenido en la declaración de renta. Entonces, es otra, nuestra pregunta lleva a que hay otras complejidades relacionadas con ese mecanismo, que al principio fue bien intencionado, que era la estabilidad jurídica, pero que al final enrarece un poco con estas decisiones administrativas que se tomaron, que tienen ese tipo de consecuencias. Obviamente en todo esto hay pues bastantes complejidades. Por ejemplo, ¿cuál es la manera de reclamar por un tema de un contrato de estabilidad jurídica? Incumplimiento del contrato, anulación de decisiones, porque fíjense ustedes que la fuente de la reclamación es el contrato. Entonces, ¿cómo se incumple el contrato? ¿Puede el Estado argumentar, o la entidad pública demandada argumentar hecho de un tercero? Cuando nace el perjuicio, ¿Cuándo se genera el perjuicio? un concepto de la ley donde decía que yo tenía que pagar el impuesto al patrimonio, pero supongamos que yo no lo he pagado. El tema es en qué ya hay un perjuicio por el simple hecho de que la ley me hubiera dicho que sí tenía que pagarlo. Se causa cuando esté el emplazamiento, el requerimiento, cuando se agote la vía normativa, cuando haya fallo en primera instancia, cuando haya fallo en segunda instancia. Es decir, en qué momento me están mencionando a mí los parámetros, los estándares de estabilidad jurídica, si en últimas, es decir, cuando hay un requerimiento, en últimas, como dijimos al principio, no hay nada. Un requerimiento es solamente una manifestación preliminar, yo ni siquiera recurro. ¿Qué será que hay un perjuicio? De momento todavía no. O sea, se genera una cantidad de discusiones, como por ejemplo eso. El ministerio firma un contrato, pero la estabilidad jurídica se viola porque una entidad distinta al ministerio tomó una decisión. ¿Quién es el demandado? Lógicamente el ministerio es mi contraparte del contrato, pero la demanda es por incumplimiento del contrato, y si fuera por incumplimiento del contrato hay imputabilidad del ministerio, o la demanda es por un desequilibrio económico y financiero del contrato, o se puede aplicar una teoría de la imprevisión parecida al derecho privado, o el Estado
o en este caso el Ministerio podría argumentar un hecho de un tercero como eximente de responsabilidad. O sea, hay una cantidad de discusiones asociadas a todos estos temas que obviamente tienen bastante complejidad, pero pues ahí están sobre la mesa a propósito de hecho, porque si es un asunto de carácter tributario, no debería tener conciliación previa a la demanda y debería de la sección cuarta. Pero resulta que, porque es un asunto de carácter tributario, estamos hablando de una ley que era 963, que inventó los contratos de estabilidad jurídica, la ley no está demandada, no vamos a tocar la declaración de renta. Entonces, ¿será que es un asunto de carácter tributario? Pero si usted cree que es un asunto de carácter tributario y no lo es, le van a rechazar la demanda porque debía haber provocado, haber hecho la solicitud de conciliación. ¿Ante quién radicó la demanda? Ante la sección cuarta, pues es un tema de carácter tributario. Ante la sección primera, porque es residual. Ante la sección tercera, porque es un asunto de carácter contractual. Y de hecho la respuesta ha sido: los abogados han radicado en las tres secciones. Entonces, son temas bastante complejos. Pues en este momento, Colombia está en trámite de hacer parte de ese club privilegiado que es la OCDE. ¿Sí? Bajo esta premisa, la OCDE ha solicitado al Estado colombiano el ejercicio de usos de prácticas sanas en materia de finanzas, en materia económica. Bajo esa premisa, si Colombia, para hacer todo este andamiaje para entrar a la OCDE, significaría llegar a estabilizar o a entablar normas de carácter tributario que afectaran principios ya consolidados a partir de la inversión extranjera, a partir de tratados de libre comercio firmados con otras naciones. Esto realmente llegaría a afectar en determinado caso al Estado colombiano, en razón que está en busca de un principio de algo superior, dado que el hecho de que Colombia sea parte de la OCDE significaría una estabilidad pues de gran relevancia para los inversionistas extranjeros, a pesar de las posibles afectaciones en materia económica que pueden tener por la aplicación de estas prácticas sanas. De hecho, la OCDE ha tenido implicación en Colombia. Todavía no somos miembros de la OCDE y desde hace 12 años ya tiene implicaciones. Con la ley 188 del 2012, desde 2002 se aplicaron o se acordó el régimen de precios de transferencia, que en últimas es un modelo de la OCDE. Y a partir de esa ley 188, que fue recomendada en la Corte Constitucional, hubo un pronunciamiento porque esa ley decía que los parámetros que regían los precios de transferencia eran los de la OCDE. Y la Corte Constitucional dijo: ¿por qué? ¿Nosotros hacemos parte de la OCDE? No. ¿Y qué pasa con los precios de transferencia? Tiene una implicación y una incidencia real en su tributación. Y entonces usted está diciendo que un organismo internacional del que ni siquiera hacemos parte va a determinar cuánto impuesto de efecto usted va a pagar, y lo declaró inconstitucional. Entonces el tema es, incluso desde hace 12 años, cuando ni siquiera había como todos estos acercamientos que están haciendo hoy el gobierno colombiano con la OCDE, ya estaban teniendo efectos como ese derecho internacional y creando complejidades de ese tipo. O sea, el problema único que plantea la Corte Constitucional es: debemos regirnos en aspectos tributarios por un derecho internacional en relación con un acuerdo que ni siquiera hemos firmado. Y la respuesta fue obviamente que no. Pero, digamos, ahí entramos de nuevo en una gran controversia que tenemos con nuestra Corte Constitucional, que aparte de ser un estamento de la rama judicial, ha entrado a ser prácticamente un legislador y un impositor de políticas públicas dentro del Estado colombiano. Esta, digamos, es una política pública en materia de finanzas, en materia de economía, que se ha querido establecer, y tal como lo dice el doctor Sergio Camilo, pues se ha visto no empañada, no empantanada, pero sí se ha legitimado a través de mecanismos de la legislación interna, de tratar de detener o obstruir mecanismos aplicados en el derecho internacional, como son los que se están estableciendo a través de la OCDE. Entonces, pues ahí entra, digamos, la discusión que tiene el doctor Santiago respecto a, o sea, en qué momento yo entro a aplicar algo. Pues, si la Corte Constitucional no me permite aplicar acá normas de derecho internacional, de normas en materia de inversión internacional, entonces, ¿en qué punto queda la parte jurídica de la Corte y en qué punto queda la parte legislativa que está teniendo la Corte en materia de inversión internacional, en materia de arbitraje internacional, que es lo que estamos viendo? Sí, su reflexión es muy clara. Y
Y volviendo al tema de estabilidad jurídica, se lo ilustro con este ejemplo. La Corte Constitucional, en relación con el artículo 7 de la Ley de Estabilidad Jurídica, que es el cable de arbitraje en los contratos de estabilidad jurídica, ha proferido, entre otras, dos sentencias puntuales: la sentencia C961 del 2006 y la sentencia C155 del 2007. Lo interesante de esas sentencias no es tanto la conclusión a la que llegó la Corte en el sentido de declarar la exequibilidad del artículo 7, porque se demandó, se dijo, si el artículo 7 establece el arbitraje en los contratos de estabilidad jurídica y dice que si hay arbitraje tiene que ser nacional bajo reglas colombianas, hubo uno de los accionantes de la acción de inconstitucionalidad que dijo, eso es una modalidad disfrazada de arbitraje obligatorio. Y el arbitraje es un fenómeno voluntario, como lo dice el 116 de la Constitución. Entonces las partes podrían, ¿por qué van a tener que pactar un arbitraje en estas condiciones? Y la conclusión de la Corte, en eso no es tan interesante, dice no, la Corte reconoce que el arbitraje es voluntario, y ahí lo que dice el artículo 7 es que el que quiera pactar el arbitraje en el contrato de estabilidad jurídica lo pacta. Luego se respeta el famoso principio de habilitación del artículo 116 de la Constitución, y si lo pacta, las reglas tienen que ser colombianas, y ahí la Corte hace un razonamiento político de que porque la inversión se ejecuta en Colombia y no hacerlo lesionaría el patrimonio público. Esos conceptos son un poquito vagos, pero eso no es lo más relevante de la decisión. Lo más relevante para efectos de su inquietud son las aclaraciones de voto. Entonces los magistrados empezaron a emitir aclaraciones de voto. Y uno de los magistrados que emitió una de las aclaraciones de voto más radicales fue el magistrado Humberto Sierra Portos. Y ustedes saben en este momento pues, dónde está el doctor Humberto Sierra Portos. Yo tuve la oportunidad de interactuar con él en un foro, en un panel de arbitraje hace 3 años, y hablamos de este tema de los contratos de estabilidad jurídica. Y él en su aclaración de voto, hablando del artículo 7, decía que si las partes no habían pactado el arbitraje, pues justicia colombiana. Que si habían pactado el arbitraje pues local, como lo ordena la ley cuando se pacta el arbitraje, pues arbitraje local. Pero que si eso era así, de una u otra manera, la posibilidad de acudir al arbitraje internacional estaba bastante restringida. Obvio, pues porque esto es un derecho muy especializado, lo que hemos hablado hoy. Tuvimos la oportunidad de interpelar, intercambiar y compartir estas nuevas tendencias que hemos dicho y hemos hablado el día de hoy. Y un poquito la conclusión al final del panel es esta perspectiva, yo no la tenía clara. Y esto, digamos, no era tan obvio, pero sí es claro que un inversionista que de pronto firme un contrato de estabilidad jurídica sin pacto arbitral pueda terminar en un tribunal internacional demandando a Colombia bajo estándares internacionales. Uno pensaría pues que ya cuando pues, las personas y los magistrados ya entran a tribunales internacionales que defienden un poquito estas tesis, pues ya hay como más conexión con este tipo de circunstancias, pero evidentemente pues la Corte Constitucional y las altas cortes de este y de otros países pues son, digamos, proteccionistas en algunos aspectos y hablan siempre de la supremacía de la Carta Política y de la Constitución, de la norma fundamental, y nada puede ir en contra de la Constitución. Pero ¿qué hacemos cuando el Estado, incluso avalado por la propia Corte en los exámenes de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados, deciden someterse a tribunales extranjeros bajo el derecho internacional? Pues ahí el Estado colombiano avaló que un tribunal falle un litigio bajo estándares de derecho internacional. Con respecto a la cláusula de excepción de tributación en los tratados de libre comercio, ¿estas qué consecuencias traen a nosotros como Estado colombiano? Cuando mencionas excepción de tributación, ¿es la cláusula del tratado que dice que no aplica para asuntos tributarios? Sí, hay algunos tratados de inversión que dicen que se excluyen los asuntos tributarios
de la aplicación del tratado. Lo que pasa es que tanto en el derecho local como en el derecho internacional, los intérpretes hacen un ejercicio de tipificación o caracterización de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto que los asuntos tributarios pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación parcial o total de un instrumento, también es cierto que un determinado acto del Estado puede no ser interpretado, tipificado o caracterizado por un tribunal internacional como un acto tributario, sino como un acto del Estado que viola un tratado, independientemente de su naturaleza tributaria. Entonces, ¿qué va a decir el tribunal? Que efectivamente él no va a entrar a juzgar la razonabilidad tributaria de la decisión, porque mal haría en hacerlo, y vuelve el tema de que el tribunal no puede ser gestor público de un país receptor. Entonces diría, no, eso es de las autoridades competentes de uno de los estados, y yo como tribunal no entro a pronunciarme sobre la razonabilidad o pertinencia de la medida tributaria que se está demandando. Yo no voy a juzgar esa situación por ser una situación tributaria, la juzgo porque es una situación del Estado que viola el tratado y esa es la fuente de mi jurisdicción. Y se vuelve un ejercicio de tipificación o caracterización de unos hechos. Preguntas de los expertos en el trabajo internacional. Dentro de este auge que ha tenido la acción de tutela, ¿no? Podría preguntarse el día de mañana si una decisión adoptada por un organismo de carácter internacional, un tercero, un señor ratonero que nadie conoce y ciertamente está afectando un derecho fundamental, incluye este solicito de autor, lo que sea. Hasta donde todo eso, digamos, todo ese entamillaje quedaría un poco como supeditado a la interpretación de Pedro Pérez. Pues usted lo acaba de decir, y presidente, esa es la posición del tema de las medidas cautelares que mediante un ciudadano afectado por el desconocimiento o por el pronunciamiento de un ente internacional interpone una tutela. Ese es otro elemento más de complejidad. Y hay otro elemento adicional que usted me acaba de hacer recordar, y es: si usted tiene una sentencia de Macro de 2002, una sentencia por la sección tercera, magistrado Mauricio Fajardo, en febrero del 2011, accionante Macro, demandado Cámara de Comercio de Bogotá, hay un tema relacionado con la acción de reparación en materia tributaria, en virtud de un cobro supuestamente indebido del impuesto de registro. Entonces el tema se vuelve más complejo, porque si por ejemplo me vencen los 4 meses para demandar, entonces ya no solamente tengo la tutela, sino acción de reparación directa que tiene 2 años, elementos internacionales. Entonces el árbol de decisiones se vuelve todavía más complejo, pero el ejemplo que usted acaba de decir es completamente, es decir, es una potencialidad que es muy probable que se pueda dar. No, y además hay un riesgo, desde mi punto de vista, siendo lo más objetivo posible, hay un riesgo, y es que con con esa cultura litigiosa que ha imperado en Colombia sobre el ejercicio razonable o no razonable en algunos casos de la acción de tutela, para no entrar en discusiones de cuándo lo es y cuándo no lo es, pues alguien podría en un momento dado tratar de impugnar un laudo arbitral internacional por la vía de una acción de tutela ante el Poder Judicial colombiano. Desde mi punto de vista sería un absurdo. Sería un absurdo porque vuelve y juega. Ambos derechos operan en un plano distinto. Entonces, cuestionar la legalidad de un fallo bajo el derecho internacional, invocando como concepto de la violación del derecho local, por más importante que sea ese derecho, pues no tendría mucho sentido bajo las bases del derecho internacional, que fueron las bases que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión. Pero es un riesgo que existe. De hecho, hace muchos años en Argentina se empezó a presentar ese fenómeno con uno que otro laudo terciario, demandas, recursos de amparo, acciones de amparo, que es lo que nosotros llamamos la acción de tutela, por laudos que lesionaban, según accionantes, normas de la Constitución política de Argentina.
sea, ya es como más una pregunta apreciativa porque pues hubo un acontecimiento esta semana que pone muy en riesgo la actividad legislativa en materia tributaria, que es un pronunciamiento del Consejo de Estado solicitando, imponiéndole la orden al Congreso de Colombia que tenían que pagar, o sea, se creó un impuesto, se creó una tasa, esta tasa fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y las personas que estaban incluidas, que estuvieron afectadas con esto, demandaron, el Consejo de Estado les dio razón y ordenó al Congreso que tenían que pagar a demandar, en este caso creo que era Gutiérrez, el valor de ese impuesto que ellos habían pagado en razón de un impuesto que posteriormente fue declarado inexequible. Entonces, pues a mi parecer se detecta una grave inestabilidad en materia de la actividad legislativa en nuestros tributarios. No sé cuál sería el punto de vista. No conozco el fallo, pero como le digo, eso estaba por el tema de la acción de información. La variación es además, si ustedes ven por ejemplo el tema de las estampillas sobre el alumbrado público, me habían introducido hasta 2008 y que después fue radicalmente modificada y que hoy otra vez va por otro lado, más los fallos de Bastidas diciendo que los efectos de la acción de unidad son ex-stung, hacen que cada vez haya más posibilidades de que haya inestabilidad jurídica en relación, inseguridad jurídica en relación con aspectos tributarios y que litigar en materia tributaria sea el chanchullo a la hija. No sabe exactamente qué va a tener. Esa es la opinión que merece el inciso tercero de la discusión que dice la Constitución. El artículo 116 regula la función judicial, cuáles son los órganos que aplican justicia en Colombia. Fuera de los órganos oficiales, cuáles son los órganos particulares, el conciliador y árbitros aplican justicia. Yo creo que la administración de justicia de los árbitros es viable, aceptable, por las características que tienen los lados aplicantes respecto al conciliador. Yo no le veo tan dudoso que el conciliador sea un administrador de justicia, claro, por la intervención que él tiene, el papel que cumple. Claro. Sí, digamos, dentro de los mecanismos de solución de controversias en general están los autocompositivos y los heterocompositivos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la conciliación, pues hablamos que un tercero facilita el acuerdo, pero el acuerdo lo hacen las partes directamente involucradas, con la ayuda y participación mediante la propuesta de fórmulas de arreglo por parte del conciliador. Mientras que el árbitro, aunque tiene una función transitoria que está dada por el pacto arbitral de las partes, por eso se llama el principio de habilitación, que las partes lo habilitan mediante un pacto arbitral, tiene una función administradora de justicia transitoria, pues esa función administradora culmina con un laudo que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, como quiera que el árbitro es el juez transitorio, pero al fin de cuentas juez de la causa que le hayan cometido. Efectivamente, el conciliador, visto esto desde un punto de vista literal, no es un administrador de justicia, en el sentido en que no toma decisiones vinculantes para las partes, como lo haría un árbitro o eventualmente un amigable componedor. No toma decisiones vinculantes para las partes. Pero el conciliador sí es un gestor de la administración de justicia. En otras palabras, la conciliación es un mecanismo de administración de justicia, aunque el conciliador no sea un administrador de justicia por no tomar decisiones vinculantes. Entonces yo trataría más bien de interpretar ese inciso del 116 es como diciendo que el arbitraje y la conciliación son mecanismos de administración de justicia, pero es que cada uno a su manera. El uno con decisiones vinculantes para las partes tomado por el funcionario, que en este caso es el árbitro, y el otro como un mecanismo de administración de justicia, pero de iniciativa y en últimas de vinculación de las partes involucradas y no del conciliador, pero ambos son mecanismos de administración de justicia. Entonces esa sería un poquito la visión pues, a compartir con ustedes.
pero sí como ámbito internacional que las decisiones que se toman en estos tres decisiones arbitrales deberían también tener como decisiones de índole ultrapetita, o sea, vamos a hacer de índole ambiental, y porque digamos que se van a ver, digamos que en un litigio de ese tipo se ven incluir muchos intereses, y si llega un árbitro a decir, a tomar una decisión que solo de índole económica está desconociendo muchos, digamos, intereses de ciudadanos o otro tipo de intereses que creo los árbitros en una decisión que están tomando en el internacional deberían tener en cuenta y de esa manera expedir decisiones que abarquen más, no solo lo social de litigio, las repeticiones, como usted decía, sino que sea más de Sí. Bueno, digamos que para expertos, por ejemplo, en filosofía del derecho y derecho tributario, como el doctor César Cermeño, él recordará que una de las escuelas del derecho señala que una de las principales labores de un juez es tener en cuenta las implicaciones de su fallo antes de fallar. Hay una escuela del derecho que dice el juez, cuando va a fallar, debe tener en cuenta las implicaciones de sus fallos en la realidad social. Pero usted mismo lo dice, ese deber de tener en cuenta las implicaciones del fallo, más en arbitrajes internacionales de inversión, donde hablamos de la colisión con temas ambientales y ese tipo de cosas, implicaría entonces que el árbitro deba ir más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido y fallar sobre esos asuntos. Yo les respondería inicialmente, porque es una pregunta bien interesante, pero les respondería inicialmente con un no por dos razones. La primera razón porque se genera el riesgo contrario, que es el que más irrita a los estados, y es ¿cómo así que tres señores socios de firmas de abogados o abogados prestantes de distintos países van a empezar a fallar y a resolver sobre las políticas públicas de mi país? ¿Es que acaso los señores de un tribunal de arbitramiento van a pasar por encima del presidente y los ministros y van a empezar a decir lo que ese país tiene que hacer? Esa es una de las reclamaciones que muchos estados hacen frente a la figura del arbitraje de inversión, que sienten que en manos de tres personas pueden estar decisiones de políticas públicas. Entonces en eso los árbitros tienden, en el arbitraje en eso, tienden a ser, digamos, conservadores. Pero adicionalmente hay un riesgo de tipo jurídico, y esto ya es más técnico, tanto en el arbitraje local como en el arbitraje internacional. Y es que, como ustedes saben, los laudos arbitrales no tienen una segunda instancia. Es decir, los laudos arbitrales no están sujetos al recurso de apelación, porque el árbitro no tiene un superior jerárquico. ¿Por qué? Porque cuando existe el arbitraje, las partes están renunciando a que la justicia ordinaria resuelva el fondo del litigio. Entonces, como no hay recurso de apelación, lo que sí hay a nivel mundial es recurso de anulación del laudo. Y el recurso de anulación del laudo, aquí, como dirían los comentaristas deportivos, aquí en Capernaum, se surte por errores improcedendo y no por errores injudicando. ¿Por qué? Porque no es un recurso que mire los méritos del fallo, sino mira irregularidades de tipo procedimental. Y una causal típica de anulación de laudos arbitrales es la causal de incongruencia. Es decir, que el laudo haya ido más allá o por fuera de lo pedido, que es lo que nosotros llamamos el laudo extrapetita o ultrapetita. Y más aún, en el exequatur de laudos arbitrales extranjeros, es decir, en el trámite de reconocimiento y ejecución en un país de un laudo arbitral extranjero, que es lo que llamamos el exequatur, y aquí me paso al otro tipo de arbitraje, en esto que es el ABC de este tema, que es el arbitraje comercial. Hay un instrumento que es fundamental, que es la Convención de Nueva York de 1958, que además Colombia forma parte de esa convención y la adoptó por la Ley 39 de 1990. El artículo 5, numeral primero de la Convención de Nueva York tiene unas causales que le permiten al juez del exequatur bloquear el exequatur de un laudo extranjero.
Entonces, en Colombia, la Corte Suprema, bajo la nueva ley de arbitraje, es la autoridad para el exequatur de laudos, y el Consejo de Estado, sección tercera, también, según el tipo de relación jurídica que se haya. Una de las causales del artículo 5º, numeral primero, es un laudo extra petita o ultra petita. Entonces, no solo en el arbitraje de inversión, sino en el arbitraje en general, los árbitros debemos y deben ser, digamos, muy conservadores y muy cuidadosos en el momento de resolver una controversia por el riesgo de incongruencia del laudo, porque hay un riesgo no solo de anulación, sino de que incluso se pueda denegar el reconocimiento y ejecución del laudo no anulado en otro país, porque es una causal de congruencia que está muy ligada al recurso de anulación. Entonces ahí tenemos digamos, como un panorama pasando por varios, panorama un poco crossover, pasando por un poco de instancias en el derecho arbitral. Muchas gracias. Muchas gracias. ajustándose, digamos, esos más y después pedir corrección por el diciendo que quieren que la comida se demore 10 minutos, pero va a entrar el punto que la gente se la haga. Sí, está dentro de los. Pero me ha pesado. Cuidado, porque eso siempre, digamos, en su filosofía de la vida,